Contando historias de terror única parte, esta historia es mía, así que si la usan denme créditos obligatorios. Bueno, empecemos. Estaba en mi casa sola, ya que mi mamá se había ido a trabajar y me había dejado hasta las 11 p.m, ya que a esa hora regresaba de trabajar. Entonces, como me quedé sola, me fui a mi habitación a ver TikTok, ya que no tenía tarea y tenía tiempo libre. Me comenzó a dar hambre y decidí ir a la cocina por algo de comer. Entonces fui a la cocina, que está en la planta baja cerca del jardín. Fui a por galletas y un vaso de agua. Cuando estaba sirviéndome el agua, comienzo a escuchar unos crujidos en el jardín como si alguien quisiera entrar. Yo pensé que era el perro y que estaba jugando entonces. Pensé que ya no iba a sonar, pero cada vez sonaba más cerca y fuerte, entonces me armé de valor y fui a ver qué era. Recuerden que dije que había un jardín. Bueno, entonces fui y abrí la puerta del jardín y no había nada. Sentí un alivio, pero aún no sabía el por qué se escucha eso, y después de un tiempo vuelvo a escuchar los crujidos. Yo asustada fui corriendo a mi habitación, me enterré y comencé a escuchar pisadas alrededor de la puerta como si alguien quisiera entrar. Yo llorando y orando que para se vaya ese espíritu maligno, hasta que escucho que alguien tocaba la puerta. Intentando entrar, vi en la ventana, había alguien con la forma de mi mamá. Me quedé helada, obviamente no era mi mamá, ya que mi mamá no viene a esta hora, ella viene a las 11, de ahí veo como cosa. Entra a la casa y me dice: hija, ya llegué, ¿dónde estás? De forma endemoniada, yo me quedé congelada, no sabía qué hacer. Fui corriendo a enterrarme en el baño de la habitación. Así que llamé a mi mamá y a la policía y ninguno respondía. Yo asustada salí del baño y fui a ver en la puerta de mi habitación y escuché cómo mi supuesta mamá entró y me dijo: hija, abre la puerta, y así de un tono muy horrible. Yo me fui a esconder de nuevo al baño y escuché que esa cosa intentó abrir la puerta de una manera muy desesperada. En un momento de desesperación decidí tirarme por la ventana del baño para escapar y ir al trabajo de mi mamá, pero caí mal y terminé desmayada. Caí en el jardín, de ahí no recuerdo mucho, solamente recuerdo ver a mi mamá y a la patrulla buscándome alrededor de la casa. Y yo estaba tirada en el jardín, de repente escucho un susurro diciéndome: hija, ¿por qué no me abriste la puerta? Espero te haya gustado la historia. Si es así, sígueme y denle like. Contando historias aterradoras. Esto pasó cuando yo tenía 8 años. Yo y mi amiga vivimos al lado y yo a veces me voy con ella para que me dejen en mi casa. Pero una vez fuimos con su madrina de comunión y me contó que donde vivía su madrina vivía una familia que tenía 3 hijos. El mayor tenía 9 años, el de en medio tenía 7 años y el pequeño 5 años, pero murió el mayor y le regalaron un muñeco de trapo, pero cuando murió lo dejaron en su tumba. Pasaron los días y se llevaron el muñeco a su casa para tener un recuerdo de él. Los vigilantes dijeron que el muñeco se movía en la noche, pues el niño fue testigo de una brujería en la cual, poseído por el muñeco, lo encerraron en el muñeco en el cual cuida a su familia. Pasaron los años y los padres murieron por un accidente de auto. Su abuela los cuidó. En la noche se escuchaban ruidos y el muñeco se movía en la noche. Pasaron los meses y la abuela, cansada de esos ruidos, se para a medianoche a ver qué eran esos sonidos y se dio cuenta que era el muñeco, en la cual la abuela se espantó y quería llamar a la policía, pero el muñeco no la dejó. Agarró un cuchillo y se lo apuñaló en el corazón. Los niños no escucharon. Salieron a ver qué era lo que había pasado, pero no vieron nada y se fueron a dormir. A la mañana siguiente vieron que su abuela había desaparecido y llamaron a la policía porque pensaron que la habían secuestrado. Llegó la policía y buscaron por toda la casa y encontraron un pasadizo secreto y encontraron la cabeza de los padres y la abuela. Los niños lloraron por su pérdida. Los niños crecieron y tuvieron una idea de ir a ver su antigua casa y tuvieron la duda de dónde están los cuerpos de sus papás y abuela, porque solo estaban las cabezas, y encontraron el muñeco, el cual dijo: mis hermanitos queridos, me deshice del estorbo, ahora podemos vivir en paz. Y trataron de escapar, pero el muñeco cerró las puertas y ventanas. El muñeco entonces les dice: nadie los volverá a cuidar, los mato de igual manera que su abuela. Y cuando mi amiga me terminó de contar, yo me quería ir de esa casa de inmediato, porque tenía miedo. Quisimos jugar a las escondidas, encontré el pasadizo y grité muy fuerte, y desde entonces no he vuelto a esa casa jamás en mi vida. Hola, hoy les contaré una historia de terror inventada. Si van a usar el audio, denme créditos porfas. Empecemos. Yo vivo en un pueblo muy chiquito, es donde se creó la historia de La Llorona, y una vez mis papás nos dejaron en la casa a mí y a mi hermana porque iban a una fiesta. Nosotras fuimos a su cuarto a ver la tele, ya que nos dejaron papitas y snacks. A mi hermana le da mucho miedo las pelis de terror, entonces vimos una de Shrek. Mi casa es de 2 pisos, entonces el cuarto mis papás estaba en el piso de arriba y mi hermana me pidió que le trajera un vaso de agua, a lo que
Yo bajé por él y cerca de mi casa había un arroyo y hacía mucho calor, era como las 7 de la noche y todavía no se oscureció ya y le dije a mi hermana vamos a mojarnos los pies al arroyo, llegamos y se oscureció, entonces estábamos a punto de ir a mi casa, pero me tropecé. Con una piedra me dolía mi pie, pero mi hermana tenía miedo, entonces seguimos hacia la casa, pero pasó una camioneta blanca, que se bajó con pistolas. Yo y mi hermana nos escondimos, pero no sabíamos si ya se habían ido, y se oyeron unos lamentos, nos asustamos mucho, pero nos quedamos ahí porque no podía correr, estábamos asustadas. Cuando se dejaron de escuchar fuimos a la casa y la camioneta seguía ahí, entonces entramos por la ventana, pero sí hacía ruido para que no nos oyeran, pero vimos cómo salían con cosas de la casa, salimos de ahí y fuimos con la vecina que estaba asustada, pero nos recibió bien, me puso una curita porque me salió poquita sangre y nos dio un chocolate caliente porque ya había frío, nos llevó al cuarto de sus hijas que habían salido de fiesta, nos pidió que le contamos todo, en lo que llamaba a la policía, nos acostó en la cama de sus hijas y nos cuidó hasta la mañana siguiente, pero dijo en la mañana nos dijo que sus cámaras captaron una señora en el arroyo, que cuando nosotras estábamos escondidas, nos miró, corrió hacia nosotros, pero escuchó la camioneta y pensó que era la policía y desapareció. Mis padres llegaron a la casa y nos dijeron que ya no nos iban a dejar solas porque había muchos peligros, aparte porque no salimos de la casa y nos pudo haber pasado algo grave. Recuerden que todo esto es líquido, nuestros papás no nos dejan solos en la casa porque tienen miedo a que abramos a un desconocido. Si voy poco a poco, teniendo suscriptores nuevos, subiré un video todos los días, pero la verdad no sé por qué voy a empezar a entrar de turno de tarde a la escuela, pero yo me las arreglaré. Bueno, bye.